El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de noviembre de 2022. A cargo de esta presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadísticas del Sector Real. Y muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de noviembre del 2022. La agenda está preparada de esta manera: el dato de las exportaciones, las importaciones y el resultado de la balanza comercial dada las exportaciones e importaciones al mes de noviembre del 2022. En este sentido, las exportaciones totales al mes de noviembre disminuyeron en 2,5% respecto a igual periodo del año anterior. Las registradas, por su parte, registraron una reducción del 6,9%, en tanto que las reexportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 14,5% y 0,3% respectivamente. El nivel alcanzado de las exportaciones en dólares se ubicó en 12.794 millones de dólares y las registradas alcanzaron un nivel de 9.220,6 millones de dólares. Si analizamos las exportaciones en términos interanuales, las mismas se redujeron en 7,5% respecto a noviembre del año pasado, cuando alcanzó un nivel de 1.209 millones de dólares, respecto a los 1.117,9 millones de dólares alcanzados en noviembre de este año. Por su parte, las registradas también en términos interanuales se ubicaron en terreno negativo en términos interanuales y registraron una reducción del 11,4%, alcanzando un nivel de 754,3 millones de dólares respecto a los 851,2 millones de dólares registrados en noviembre del 2021. Los productos que incidieron en la reducción de las exportaciones registradas, como ya es conocido, el tema de la sequía, que impactó muy fuertemente en la producción de granos de soja y también en forma indirecta a la producción de todo el complejo. Entonces observamos que las exportaciones de soja se redujeron en 76,8% en el mes de noviembre respecto a igual periodo del año anterior. Así como también las exportaciones de aceite de soja se redujeron 78,2% y la harina de soja un 82% de reducción respecto a noviembre registrado en el año 2021. Por otra parte, también los insecticidas, fungicidas y herbicidas se redujeron un 50% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, en el mes de noviembre se observaron algunos productos que han tenido una buena dinámica, como la exportación de maíz, energía eléctrica y carne bovina, que el maíz siguió creciendo y en términos interanuales se ubicó en 196% por encima del registrado en noviembre del año pasado, alcanzando un nivel de exportación de 149 millones de dólares, 98, casi 99 millones de dólares más del observado en noviembre del 2021. La energía eléctrica, por su parte, también registró un crecimiento del 18,5%, alcanzando un nivel de 164 millones de dólares, 25,7 millones de dólares más al registrado en noviembre del 2021. La carne bovina, por su parte, en términos interanuales, se incrementó en 11,7%, alcanzando un nivel de 102,4 millones de dólares en el mes de noviembre, y lo cual implicó 10,7 millones de dólares más al registrado en noviembre del 2021. Otro producto también que registró una dinámica en términos de exportación fueron los hilos y cables. Está sujeto un poco a la maquila, que creció un 41,4% en el mes de noviembre respecto a igual periodo del año anterior. Si analizamos las exportaciones acumuladas al mes de noviembre por niveles de procesamiento, vemos de que los productos primarios, por la sequía que afectó la producción de soja, se redujo en 28,8% principalmente, y fue el de mayor incidencia negativa en el crecimiento, 11,2 puntos porcentuales dentro del 6,9% de caída en las exportaciones registradas. Y en ese sentido, la soja, así como también la semilla de sésamo, registraron una caída del 58,5% y 31,6% respectivamente. No obstante, el arroz, maíz, el trigo registraron un crecimiento del 1,3% del arroz, el maíz de 138%, el trigo 26,1% al mes de noviembre del 2022.
Por su parte, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 4,8%, impulsado principalmente por la mayor exportación de carne, que creció un 10,6%, en tanto que las exportaciones de aceite de soja y harina de soja se redujeron 8,4% y 17% respectivamente. Las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 21,3%, impulsado principalmente por las manufacturas de aluminio, exportaciones de manufacturas de aluminio que crecieron un 14,2% y las manufacturas de hierro que crecieron un 28%, así como también los insecticidas, fungicidas, materias plásticas y los hilos y cables. Por su parte, la exportación de combustibles y energía, es decir, energía eléctrica, creció un 0,8%. Un 0,8% al mes de noviembre del 2022. Los granos, como decíamos, los granos, aceite y harina de soja son las que tuvieron las mayores incidencias acumuladas negativas, que incidieron un poco en la reducción de las exportaciones registradas del 6,9%. Los granos de soja, como habíamos visto, aceite de soja, la harina de soja y cuero y materias plásticas. Estas reducciones fueron un poco mitigadas por las mejores exportaciones tanto de trigo, maíz, arroz, carne, hilos y cables, textiles y energía eléctrica, que creció un 0,3% al mes de noviembre de este año. No obstante, en términos de cantidades, hemos visto una reducción en términos de volumen de los granos de soja del 63,9%, aceite de soja un 30% de reducción y la harina de soja un 28,6%. Las reducciones son menores en términos de valor respecto a los volúmenes y denotando un poco la mejora en los niveles de precios observados en los commodities principalmente. Para ver un poco la magnitud de la reducción de las exportaciones de granos de soja, al mes de noviembre se lleva exportado 2.235.000 toneladas, comparado con los 6.193.000 toneladas exportados al mes de noviembre del año 2021. Si analizamos las exportaciones de la carne, vemos de que la misma se incrementó en 10,6% en el mes de noviembre respecto al igual periodo del año anterior, cuando alcanzó un nivel de 102,4 millones de dólares, superior a 91,7 millones de dólares registrados en noviembre del año anterior. Y en términos acumulados, Chile y Rusia siguieron siendo los principales mercados de destino y representaron el 55,8% como destino del total de las exportaciones. En el caso de Chile, las exportaciones de carne alcanzaron un nivel de 663 millones de dólares, muy similar al observado a noviembre del 2021. Por otra parte, Rusia, a pesar de los problemas observados por el tema de la guerra, sobre todo los meses de febrero y marzo, y también los últimos acontecimientos, los últimos 2 meses, el nivel de exportación acumulado a noviembre se ubica en 292,4 millones de dólares, inferior a los 317,2 millones de dólares registrados a noviembre del 2021. Sí se ha observado un incremento en las exportaciones a nuevos mercados o a otros mercados, como el caso de Brasil, que acumula un nivel de exportación de 200 millones de dólares respecto a 139 millones de dólares registrados en el 2021. A noviembre del 2021, Taiwán también se observa un crecimiento importante, dado el aumento de los cupos establecidos para las exportaciones que se han liberado. El nivel alcanzado a noviembre de las exportaciones se ubica en 200 millones de dólares respecto a los 146 millones de dólares registrados a noviembre del 2021. Y los otros mercados que han sumado un total de 357 millones de dólares, superior a los 283,8 millones de dólares registrados a noviembre del 2021. Si vemos por países, vemos de que, como habíamos mencionado, las exportaciones en términos de valor a Chile es muy similar al acumulado en el 2021, aunque se observa una leve reducción en términos de volumen. Lo mismo ocurre con Rusia, una reducción tanto en volumen como en valor. Y el crecimiento en términos de valor observado a Brasil, con el destino a Brasil, Taiwán, Israel,
Uruguay, por citar los más relevantes. Con todo esto, digamos, el volumen exportado de carne acumulado a noviembre del 2022 se ubica en terreno positivo con un 3,9% por encima del registrado al mes de noviembre del 2021. Por otra parte, también debemos significar el nivel de exportaciones al mes de noviembre se ubicó en 1.713 millones de dólares, superior a los 1.549 millones de dólares registrados a noviembre del 2021. Con respecto a los valores unitarios de las exportaciones, Italia e Israel fueron los que en promedio registraron los mejores valores unitarios de exportación al mes de noviembre y en promedio se ubicó en 4.757 dólares por tonelada, superior a los 4.469 registrados a noviembre del 2021. Y en promedio la variación fue del 6,5%, el nivel del valor unitario respecto al promedio del valor unitario registrado en a noviembre del 2021. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se incrementaron en 19,4% a noviembre del 2022, alcanzando en el mes de noviembre un nivel de 88,4 millones de dólares por encima del promedio registrado en todo el año, que fue de los 86 millones de dólares, y también por encima del nivel observado en noviembre del 2021, que se ubicó en 83,6 millones de dólares. Con estas exportaciones al mes de noviembre, el total de exportaciones registrado a noviembre del 2022 ascendió a 945,6 millones de dólares, superior a los 791,9 millones de dólares registrados a noviembre del 2021. Los principales países de destino de las exportaciones bajo el régimen de maquila fue el Brasil, con 63,3% de todo lo exportado, Argentina, seguido de Argentina, el 12,2%, Estados Unidos y Singapur, el destino de todo lo exportado fue el 6,4%, tuvo como destino Estados Unidos y Singapur 5,5%. Si analizamos los productos exportados, vemos de que los nuevos productos de este 19,4% de crecimiento, 11,8 puntos porcentuales lo explican los nuevos productos, ¿verdad? Y dentro de los cuales el alcohol etílico sin desnaturalizar es el de mayor incidencia, 5,9 puntos porcentuales, seguido de salvados y moñuelos de maíz, que creció 64,3% y la incidencia fue 1,5 puntos porcentuales. No obstante, los productos tradicionales incidieron en 6,5 puntos porcentuales y crecieron 10,9% al mes de noviembre respecto a igual periodo del año anterior. Y los productos de mayor incidencia han sido los hilos y cables, que crecieron 15,6% e incidieron 4,2 puntos porcentuales al mes de noviembre, seguido de textiles y sus manufacturas, que crecieron 21,1% e incidieron 2,6 puntos porcentuales al mes de noviembre del 2022. Si analizamos el destino de las exportaciones, el 69,2% de las mismas tuvieron como destino Brasil, Argentina y Chile. Las exportaciones con destino a Brasil crecieron 1,9%, impulsado principalmente por una mayor exportación de maíz, que creció un 40%, y el arroz un 13,4%. Este crecimiento fue mitigado un poco por la menor exportación de energía eléctrica, que se redujo en términos acumulados en 10,3%. Por su parte, las exportaciones argentinas se redujeron en 20,9%. Esto principalmente impulsado por una menor exportación de granos de soja en forma significativa del 53,7%. Esta caída fue mitigada por la mayor exportación de energía eléctrica de 57,8% y también hilos y cables, que creció en 52,8% al mes de noviembre de este año. Por su parte, las exportaciones a Chile crecieron en 5,8%, impulsado principalmente por una fuerte exportación de maíz a ese país. Esta exportación fue mitigada por la menor exportación de carne bovina, que se redujo levemente en 0,6%, y harina de soja, que se redujo en 76,4%. Si analizamos la evolución de los precios internacionales de la soja, vemos que en
en términos al mes de noviembre respecto al mes de octubre, al mes anterior. Tanto la soja cotizada en Chicago como en Rosario se crecieron en los precios se incrementaron en 4,4%, la soja cotizada en Chicago y la soja cotizada en Rosario se incrementó en 2,9%. En términos interanuales, ambos registran variaciones positivas de 16,4% y 10,6% respectivamente. Este comportamiento de los precios en términos mensuales de la soja, este incremento respondería principalmente a una reducción de la producción de la oleaginosa a nivel mundial, estimada por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como también una mayor demanda por parte de China de la soja, ¿no? Así también la extensión del acuerdo exportador entre Ucrania y Rusia ayudó, digamos, activó el aumento de los precios de la soja. No obstante, los casos de coronavirus en China también ejercieron determinada presión a la baja a principios de mes, aunque hacia finales de mes, digamos, con la relajación un poco las medidas restrictivas de China, se espera de que la demanda también se vuelva a incrementar. Y otro factor también que impulsó un poco el aumento de los precios ha sido un clima seco observado en Brasil en estos últimos meses, que podría eventualmente afectar la producción y la oferta global. Con respecto a los otros productos, los precios principales de los principales commodities, vemos de que la cotización tanto de aceite de soja, harina de soja y trigo y ganado de Chicago en pie en términos interanuales presentaron un crecimiento del 26,7%, 17,1%, 0,4% y 14,4% respectivamente. Con respecto a la evolución de los precios internacionales del petróleo, en el mes de noviembre hemos observado una reducción respecto al mes de octubre del 2,9%, aunque en términos interanuales los mismos se ubican en 12,4% positivo. La cotización del petróleo en este sentido, en términos mensuales, estuvo marcado por una tendencia a la baja a lo largo del mes, con una volatilidad, digamos, similar a la observada en meses anteriores, y este comportamiento, al igual que el mes anterior, está explicado por los mayores temores de una desaceleración de la economía mundial, lo cual moderaría un poco la demanda del producto, así como también el tema de las medidas restrictivas de COVID en China, observadas en China, podrían también estar, digamos, explicando esta reducción, aunque también la liberación de estas medidas restrictivas implementadas hacia finales del mes de noviembre podía vuelta exacerbar la demanda. Toda esta reducción, estos factores que impulsaron, digamos, a la reducción se vio contrarrestado por la reducción de la producción diaria de barriles por parte de la OPEP, anunciada, digamos, en el mes de noviembre y también a principios del mes de diciembre. Por el lado de las importaciones, las totales presentaron un crecimiento del 17,8%. Las registradas crecieron un 18,3% al mes de noviembre del 2022 y las otras importaciones crecieron un 7,4%. El nivel alcanzado de las importaciones se ubicaron en 13.882 millones de dólares. Y en términos interanuales, sin embargo, se observó una leve reducción del 0,7%, alcanzando un nivel de 1.346,9 millones de dólares, levemente inferior a los 1.356,6 millones de dólares registrados en noviembre del 2021. Las registradas también registraron valga la redundancia, una reducción en términos interanuales del 1%, alcanzaron un nivel de 1.291,9 millones de dólares, inferior a los 1.305 millones de dólares observado como importación en el mes de noviembre del 2021. ¿Qué productos han incidido a la baja de las importaciones en el mes de noviembre? Principalmente la importación de productos laminados de hierro, que se redujeron casi un 50%, aparatos acondicionadores de aire, que también se redujeron un 58%, insecticidas, fungicidas y herbicidas, que en el mes de noviembre se redujo un 13,7% respecto a igual periodo del año anterior.
la importación de computadoras también se redujo un 17,5%, y maíz para siembra, que también registró un 17,8% de reducción respecto a noviembre del 2021. No obstante, esta menor dinámica observada en estos productos fue contrarrestada levemente por la mayor importación de abonos minerales o químicos, que creció un 43%, gasoil y nafta, que crecieron un 20,4% y 31,6% en el mes de noviembre respecto a igual periodo del año anterior, así como también la importación de neumáticos y máquinas aparatos para cosechar, que crecieron un 40,1%, la importación de neumáticos, y las maquinarias y aparatos para cosechar un 72,6% en términos interanuales. Si analizamos las importaciones bajo los distintos regímenes, ¿verdad? Vemos que las importaciones bajo el régimen de turismo creció un 13,3%, y la importación para uso interno creció un 19,3%. Esto se explica principalmente en el caso de la importación bajo el régimen de turismo, por una mayor importación al mes de noviembre de los bienes de consumo, que crecieron un 34%, los bienes intermedios un 49,5% y los bienes de capital un 7,1%. Con respecto a las importaciones para uso interno, que como habíamos mencionado, creció un 19,3%. Esto se explica principalmente por una mayor importación de bienes intermedios, que creció casi un 30%, donde están donde se encuentran los combustibles y también los abonos e insecticidas, así como también la importación de bienes de capital creció un 10,2%, y los bienes de consumo se incrementaron un 13,5% la importación para uso interno. Con respecto a la evolución de las importaciones bajo el régimen de turismo, vemos una desaceleración, aunque se sigue ubicando en terreno positivo, del 13,3% en términos acumulados respecto a igual periodo del año anterior. La importación para consumo interno se ubica en 19,3%, y las importaciones registradas en 18,3% acumulado al mes número 11 del año 2022. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo se incrementaron en 1,4% en términos interanuales, alcanzando un nivel de $205 millones, levemente superior a los $203 millones registrados en noviembre del 2021. Este leve aumento se explica principalmente por la mayor importación de aparatos celulares, anteojos, caña de pescar, aparatos de televisores, equipos de juegos, videojuegos, también perfume y otras cosas. Esta mayor importación bajo este régimen fue mitigado por la menor importación de computadoras en el mes de noviembre, de relojes, máquinas para lavar ropa y máquinas de calcular. En términos acumulados, si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos de que los bienes tanto de consumo, intermedios y de capital registraron crecimientos del 15,5% los bienes de consumo en términos de valor, 30,3% los bienes intermedios y 9,1% los bienes de capital, ¿verdad? En este sentido, los bienes para consumo, bienes importados para consumo, que crecieron 15,5%. Esto se explica principalmente por una mayor importación de bienes no duraderos, que creció un 14,5%, los duraderos un 19,7%, dentro de los no duraderos los alimentos crecieron un 15,9%, bebidas y tabacos un 5,1% y los productos farmacéuticos un 15%. Dentro de los bienes duraderos, los automóviles y artefactos eléctricos siguieron creciendo un 24,6% y 11,6% respectivamente. Con respecto a los bienes intermedios, que crecieron, como habíamos dicho, un 30,3%, esto se debe principalmente a una mayor importación de combustibles y lubricantes, creció un 53,4%, sustancias químicas un 31,6%, hierro y sus manufacturas y cementos se observó una reducción del 5,1% y 6,5% respectivamente, y asfalto y vidrio crecieron 21,3% y 7,7% respectivamente.
Con respecto al volumen, sobre todo de la parte de los bienes intermedios, se observó una reducción en la importación de naftas y de gasoil y también de abonos y fertilizantes. Las naftas se redujeron en volumen 2,2% y 7,4% la importación del volumen de gasoil. Por su parte, la importación de bienes de capital, que creció 9,1%. Esto se debe principalmente a la mayor importación de maquinarias y aparatos, que creció 9,5%, y elementos de transporte, que crecieron un 4%. Dentro de las maquinarias y aparatos, los tractores, maquinarias de escritorio, las computadoras y repuestos observaron un crecimiento del 2,4%, 25,3% y 17%. Dentro de los elementos de transporte, los ómnibus registraron una leve caída en términos de valor del 0,7%, en tanto que la importación de repuestos, cubiertas y aparatos y maquinarias para la agricultura crecieron en las cubiertas en 14,8% y aparatos y maquinarias para la agricultura un 28,6%. Si analizamos las importaciones por nivel de procesamiento, vemos de que los productos primarios se incrementaron un 6,4%. Las manufacturas, y eso está explicado principalmente este crecimiento del 6,4% de la importación de productos primarios por la mayor importación de granos de soja y maíz para siembra. Las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 14,9%, está explicado principalmente por la mayor importaciones de bebidas, que creció un 8%, pastas alimenticias, que creció un 17,2%, alimentos para mascotas un 9% y extractos, curtiembre y tintorios, que creció un 45,1%. Las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 13,6% y tienen la mayor incidencia en este crecimiento de las importaciones registradas, el 18,3% de crecimiento, 10,8 puntos porcentuales, está explicado por las importaciones de manufacturas de origen industrial, y esto se debe principalmente a la mayor importación de productos químicos, que creció un 27,7%, productos farmacéuticos, que creció un 13%, abonos y fertilizantes, creció un 36%, maquinaria y aparatos eléctricos, creció un 7,2%, automóviles un 14%, por citar los más relevantes. Por la parte de combustibles y energía, la importación de combustibles y energía, que habíamos dicho que creció un 53,4%, la incidencia fue de 6,4 puntos porcentuales. Dentro de este 18,3% de crecimiento, se debe principalmente a una mayor importación tanto de las naftas, que creció un 50,2%, y el gasoil, que se incrementó en 60,5%. Tanto que en términos de volumen, como ya mencionamos, se redujo un 2,2% la importación en términos de volumen de las naftas y 7,4% la importación de gasoil en términos también de volumen. Analizamos las importaciones de combustibles por tipo, vemos que, como ya habíamos mencionado, que las naftas en términos de valor crecieron un 50,5% y 60,5% el gasoil. En términos interanuales, acumulado al mes de noviembre. En términos de volumen, como habíamos dicho, la reducción fue el 2,2% de las naftas y 7,4% del gasoil. Y en términos del valor unitario de las importaciones, el crecimiento fue de 53,8% para las naftas y 73,2% para el gasoil. En términos de volumen, si observamos, los volúmenes importados no son muy distintos a los observados en años anteriores, tanto para las naftas como para el gasoil. Y si analizamos las importaciones en términos de volumen, en base a los distintos mercados de origen de nuestras importaciones, vemos de que el caso de las naftas, las importaciones provenientes de Estados Unidos han cobrado preponderancia, así como también las provenientes de Singapur y de otros mercados, y en detrimento de las importaciones provenientes de Argentina. Acá observamos que las importaciones de naftas, si bien, como habíamos dicho, se redujeron las provenientes de Argentina, las de Estados Unidos y Singapur se incrementan significativamente, y otros mercados como Suiza, Rusia, Letonia y Kazajistán, que no registramos importaciones en años anteriores, o el año anterior, se observan importaciones provenientes de esos países, así como también de Brasil. El caso del gasoil, vemos un crecimiento de las importaciones provenientes de Estados Unidos, una reducción del proveniente de Singapur y un incremento de los Emiratos Árabes Unidos.
así como también una reducción de la importación proveniente de la India, en tanto que Países Bajos se observa también un crecimiento respecto a lo observado a noviembre del 2021. Con respecto al gasoil, como mencionábamos, Estados Unidos, Singapur y Emiratos Árabes Unidos son los principales orígenes de las importaciones del gasoil, y otros mercados que han aparecido como Omán, Países Bajos, Bahrein y Kuwait también se observan importaciones en este año bastante más importantes de los registrados en el año 2021. Si analizamos la evolución de los precios unitarios de las importaciones, tanto del gasoil como de las naftas, los mismos aumentaron a diferencia de los precios derivados del petróleo. Vemos que el precio implícito del gasoil se incrementó levemente de las importaciones, y también del precio implícito de las naftas tuvo un incremento leve en noviembre respecto al valor implícito observado en octubre del 2022, ¿verdad? Tanto que los precios externos, tanto del diésel como de la gasolina, registraron, digamos, reducciones en los precios de estos productos. Con respecto a las importaciones registradas, los principales orígenes de nuestras importaciones siguen siendo China, Brasil y Estados Unidos. Las importaciones provenientes de China crecieron en 16,4%, impulsado principalmente por una mayor importación de teléfonos móviles, maquinarias para procesar datos, computadoras, que crecieron 10,6% y 26,3% respectivamente, así como también la importación de insecticidas, fungicidas y herbicidas, que crecieron un 26%. Por su parte, las importaciones provenientes de Brasil crecieron un 14,8%, impulsado principalmente por una mayor importación de automóviles, que creció un 49%, y abonos minerales o químicos, que creció un 41%. Este incremento fue mitigado por la menor importación de un 9% de artefactos, aparatos para cosechar o trillar. Con respecto a las importaciones provenientes de Estados Unidos, la importación de gasoil se incrementó significativamente. Tengo que decir que las importaciones provenientes de Estados Unidos se incrementaron en un 49%, impulsado principalmente por una mayor importación de combustibles, del gasoil más del 100%, y de las naftas también más del 100%, 112,9%. Y así como también un incremento importante en la importación de abonos minerales o químicos, que creció en 96,1% respecto a lo registrado a noviembre del 2021. Con estos resultados de las importaciones y exportaciones en el mes de noviembre, la balanza comercial registró un déficit de 229 millones de dólares, y en términos acumulados al mes de noviembre del 2022, el déficit se ubica en 1.088 millones de dólares. Finalmente, un resumen de lo mencionado previamente: las exportaciones totales a noviembre del 2022 se han reducido en 2,5%. Las exportaciones registradas presentaron una reducción del 6,9%, en tanto que las reexportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 14,5% y 0,3% respectivamente en términos acumulados. La reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos y harinas y aceite de soja. Entre los principales productos que presentaron incrementos en los envíos se observan el maíz, trigo y los textiles. Y los envíos de maquila, que también al mes de noviembre se incrementaron casi en 20%, impulsado por la elaboración de los nuevos productos. En el caso de las importaciones, a noviembre se incrementaron en 17,8%. En términos de volumen, sin embargo, se observa una reducción del 12,6%. Las importaciones para uso interno al mes de noviembre registraron un aumento del 19,3%, y bajo el régimen de turismo las importaciones se incrementaron en 13,3%. Dentro de las importaciones para uso interno se destacan los aumentos de los bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes, así como también las sustancias químicas, que crecieron en 53,4% y 31,6% respectivamente. Los bienes de capital se incrementaron en un 10%, impulsado por las mayores compras de repuestos, maquinarias, motores y aparatos y máquinas para la agricultura, y cubiertas, que crecieron en 18,3%, 28,6% y 14,8% respectivamente. Y con estos resultados, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 1.088 millones a noviembre del 2022.